Ok, bueno, estamos acá como todos los lunes junto al doctor Gonzalo Rivera con un interesante tema. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos con nosotros y nuestros televidentes. Hoy el tema es planificación familiar. Como un poquito de nota introductoria, presentamos a los televidentes los distintos métodos que hay, pero como dije y como recomendamos siempre, tiene que ser con la vigilancia o con la supervisión del profesional de salud, ya sea obstetra, obstetriz o médico general. Para que nos explique un poco cuál de los métodos es el que quizás de alguna manera es más generalizado y los que quizás algunos de los estragos que causa en ciertas personas también. Muy buenos días. Buenos días. Para empezar entonces definamos lo que es planificación Ya. familiar primero. Es cuando la persona conscientemente, ya sea hombre o mujer o en decisión de pareja, de manera voluntaria, elige cuándo, cuántos y en qué momento desea tener sus hijos, incluso los intervalos, es decir, con qué años de diferencia cada niño. Y a su vez también toma la elección ellos de decidir cuál es el método anticonceptivo para no procrear en ese momento en caso de que no lo necesite o de que no lo crean conveniente. Porque también recordemos que depende mucho del factor socioeconómico en el que se encuentra la persona y de eso ellos tomarán la mejor decisión en qué momento poder procrear. Ya. También, doctor, muchas veces las personas, en este caso las señoras o las mujeres en general, usan un método porque la amiga le dijo o porque alguien le recomendó y tiene estragos, tiene algunas situaciones no favorables porque los organismos son diferentes y de alguna u otra manera también por diversas razones ya no continuó, digamos, con la píldora o con la inyección y se produce un embarazo. Entonces también es importante que el método sea adecuado para la persona, que no le cause estas situaciones y no lo vaya a abandonar por estos estragos de salud. Bueno, antes de irnos hacia todos los métodos anticonceptivos, de poderlos nombrar todos uno a uno, antes de decidir o definir cuáles son todos los métodos anticonceptivos a los cuales nos vamos a introducir y vamos a ir explicando poco a poco, tenemos que tener muy en cuenta que la planificación familiar tiene 3 puntos específicos. Primero, como un asesoramiento preconcepcional cuando va la pareja y ya decide tener un hijo para poder ir realizando todos sus exámenes y todo lo que necesita para su embarazo, para llevar un embarazo normal. Planificado. Planificado. El segundo punto es asesoramiento en caso de que no quiera procrear todavía la pareja y quiera utilizar un método anticonceptivo. Y el tercero vendría a ser un asesoramiento en cuanto para salir de la duda, porque hay personas que están intentando tener un hijo y no se lleva a cabo, entonces a veces quieren salir de la duda si es el hombre o la mujer el que está sufriendo de infertilidad. Entonces también para hacer un tratamiento adecuado claro. a esto. También recordar que hay personas que no desean procrear, pero no utilizan ningún método anticonceptivo, entonces en esa forma estamos siendo un poquito irresponsables de esa manera. Recordar que también los métodos anticonceptivos o la planificación familiar inciden mucho en cuanto tenemos ya comenzando o ya definiendo lo que es un método anticonceptivo, es todo lo que inhibe para la ovulación, para que no exista una fecundación y no se procree un niño, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos métodos naturales, métodos de barrera y los métodos hormonales y también métodos definitivos. Como usted decía, me estaba preguntando, lo que usted me comentaba son métodos hormonales. Pero vamos a ir en orden. Los métodos naturales, entonces. Tenemos el método del ritmo, que es el método de la regla, donde uno sabe cuál es el día específico que está ovulando según su ciclo menstrual, y en esos días se indica que no tengan relaciones sexuales para que no puedan procrear. Ya, pero este método de la regla se llama, ¿cómo se llama? Del ritmo, no en todas las mujeres o en todas las parejas es utilizado por las variaciones, ¿verdad? En su ciclo. Ciclos de 28 días, o puede haber ciclos de 21 días, o ciclos incluso un poco más cortos. Entonces, dependiendo de eso. Pero igual, para darles algo de conocimiento se cuenta desde el primer día de la regla, por ejemplo, se enferma el primero, entonces el día 14 es su día de ovulación, ¿ya? Entonces no puede tener relaciones 4 días antes, 4 días después, entonces del 10 al 18 más o menos para evitar un embarazo. Tenemos también otro método natural que es el método de la temperatura basal. En este sí hay que tener mucho cuidado porque se indica la mujer tomarse la temperatura todos los días y cuando hay cambio de décimas está en sus días fértiles. Pero, ¿cómo se indica o qué es lo específico para este método? La mujer tiene que estar acostada en su cama, al levantarse, tener en el velador el termómetro
y solamente estirar la mano para hacer el proceso de la toma de temperatura. ¿Por qué razón? Porque si se levanta, va al baño, va a cepillarse, cambia totalmente su temperatura corporal, entonces va a haber ligeros cambios que los va a confundir ella con aumentos de décimas de la temperatura. O tal vez le vaya a dar gripe y tenga fiebre, entonces es un método también complejo, ¿no? Un método complejo. El uso. Dentro de otro método también que los vi que estaba en el video que también lo nombraron, está el método del moco cervical o método de Billings. Todos estos métodos los pueden utilizar las personas que tal vez no tengan acceso a métodos anticonceptivos un poco más específicos, hormonales o métodos de barrera. De barrera, ya. Sí, el método del moco cervical o de Billings, en cambio es que cuando la mujer tiene que más o menos definir sus días fértiles, toma un poco de secreción de su vagina y como veían en una imagen estaba la foto de unos dedos separándose. Es como la clara del huevo, el líquido de la clara del huevo. Es hilante y es elástico. Entonces, eso indica que la mujer está en su día fértil. Claro, los días húmedos también le llaman, ¿no? Que no están hay un poco de secreción. Exacto, a nivel vaginal. Ellos tienen que tomar la secreción y hacer esto con los dedos. Si lo ven que es elástico y es transparente, entonces ese es su día fértil. Fértil. Para eso también importante, porque hay mujeres increíblemente que tienen dificultades. O sea, un embarazo no es que es tan fácil de lograr para algunas mujeres o para algunas parejas. Ya, ahora continuamos con los hormonales. Ya vimos los naturales. Tenemos los naturales. Estamos en los naturales. Dentro de los naturales también, aunque ya no se lo indica como está el coitus interruptus. Es decir, cuando se mantiene la relación sexual y el hombre se separa para eyacular, para no hacerlo dentro de la cavidad vaginal y procrear. Pero esto tampoco quiere decir que tenga un 100% de efectividad. De seguridad, así es. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras hay una secreción en el hombre que va a lubricar la uretra antes de que salga el semen. Y en esa secreción pueden ir espermatozoides, entonces en esa es la razón de que la mujer pueda quedar embarazada y el hombre o la mujer va a decir, pero ¿cómo fue posible si igual fue por el coitus interruptus? Claro, ese es otro método también que se utiliza. Sí. También tenemos los métodos de barrera, que son uno de los más conocidos o los más utilizados tanto por el hombre y por la mujer. Tenemos dentro de esto el preservativo masculino, que tampoco es 100% efectivo. Y tenemos el condón femenino también. Que es poco usado. Que es muy poco usado por la dificultad o la complejidad, e incluso porque no hay en farmacias. Y aparte el costo es el costo es un poco elevado. Un poco elevado, claro. No como el condón masculino que es más accesible. Se encuentra en todos lados, es la libre demanda más que todo. Claro, exacto. También tenemos los anillos vaginales que tienen hormonas y que se los pone cada cierto tiempo. Tenemos los capuchones cervicales que va alrededor del cuello uterino para hacer una especie de barrera. Tenemos también las tabletas espermicidas, las esponjas espermicidas, todo esto. Recordar también que los métodos naturales no nos previenen de una infección de transmisión sexual. Eso también tienen que tenerlo muy en cuenta, como es el VIH, el virus del papiloma humano, el herpes zóster y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que podrían afectar nuestra salud. Claro. En los métodos de barrera sí nos podemos cuidar, pero tampoco al 100%. Recordar que solamente con los preservativos masculinos y femeninos, y los otros que son igual están en contacto, pero son métodos de barreras nada más. Son métodos de barrera, claro. Ahora sí ya creo podemos pasar a los métodos hormonales. Sí, dentro de los métodos hormonales tenemos las pastillas orales, los anticonceptivos orales, que pueden ser combinados. O sea, la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva, perdón por no decirlo con ese término, que pueden ser combinados, es decir, de estrógenos y progesterona, o mini píldoras que solamente contienen progesterona. ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Y a qué tipo, o sea, por qué hay mujeres que la doctora o el médico les puede recetar con hormonas combinadas o solo con un tipo de hormonas? ¿Por qué? Todos, dependiendo de lo que uno quiere utilizar, y las únicas, las que no son combinadas, se utilizan en las personas o las mujeres que acaban de tener un hijo. Entonces está indicado ese tipo de anticoncepción. Porque no afecta para la producción. Mientras la lactancia. Lactancia materna. También hay ciertos médicos que cuando una mujer tiene un poco de dificultades para procrear o para concebir, el tratamiento incluye píldoras anticonceptivas. ¿Por qué? ¿Por cuestión de hormonas? Es que dependiendo, porque incluso se hacen estudios, más que todo cuando las mujeres son de difícil acceso o de difícil, porque hay que hacer valoraciones, hay que hacer una serie de exámenes, incluso hasta las mascotas,
inciden en que tal vez esa persona no pueda procrear por diferentes tipos de O sea, es infecciones. psicológico, ¿no? No tanto psicológico, es para llevar un estudio mejor. A veces se comienza a dar anticoncepción para hacer exámenes, incluso en las mujeres que han sufrido abortos a repetición, lo primero que hace es un sostén con anticonceptivos orales, las pastillas, y series de exámenes, incluso se les recomienda soporte psicológico por la pérdida que ha tenido, y tampoco se la puede exponer a ella hasta que se investiga cuál es la causa que está afectando, que está provocando de que haya existido 1 o 2 abortos, que esté afectando. Entonces no queremos comprometerla o que vaya a tener un daño en su salud emocional más fuerte. Y bueno, ¿y las mascotas? Las mascotas afectan por ejemplo el toxoplasma, que es una enfermedad que puede ayudar, o mejor dicho, es la enfermedad que provoca que se den abortos a repetición. Ah, ya, abortos a repetición. Sí. Ya, entonces eso de acá, dentro de los métodos hormonales está la píldora anticonceptiva que se pueden aplicar en diferentes casos. Sí, y tenemos también las inyecciones, que dependiendo también que están las combinadas, que se aplican mensuales, las otras que son trimestrales también. Tenemos este tipo de, pero recordar que este tipo de medicación no previene infecciones de transmisión sexual. Claro, claro. O sea, cuando una persona tiene su pareja estable es que está indicado, cuando quieren, en caso de que haya un poco de promiscuidad, pueden afectar la pareja con diferentes tipos de enfermedades. Claro. Otro de los métodos métodos tenemos eso también de los implantes. Eso se llaman los que se colocan aquí. Los que se colocan a nivel de la caja interna de la dermis. Del brazo, sí, son los implantes, que hay implantes de 3 años, no digo las marcas de 3 años y de 5 años. Bueno, recuerdo la pregunta que usted me hacía. Hay personas que no toman anticonceptivos o no quieren tomar anticonceptivos porque dice que los engordan. Hay muchas mujeres que dicen o las adelgaza, o les duele la cabeza, sí. Diversas situaciones. Todos los tipos de anticonceptivos tienen efectos secundarios. Pueden haber sangrado, puede haber dolores de cabeza, otro tipo de dolores a nivel de las mamas. Cambio también en el temperamento. Sí, cambio en el temperamento, y lo que dicen de engordar. Más que todo por los procesos de las combinaciones de las hormonas, lo que provoca es periodos de ansiedad. Entonces una persona se engorda más bien por todo por la ingesta de alimentos. Entonces eso es lo que hay que controlar, tal vez hacer ejercicios para disminuir la sintomatología. Igual, para evitar la ansiedad, el deseo de estar comiendo, uno se engorda por la boca. Entonces, no, doctor, pero igual hay cambios. Personas que sí, que las provocan cambios y no, pero de todas maneras hay que tener muy en cuenta que hay la ansiedad y la necesidad de ingerir más alimentos, y eso hace que se engorde, más carbohidratos, y hace que se engorde. Pero igual a veces las inyecciones se hacen que uno suba de peso, o no sé si sube uno de peso, pero se pone como más entradita en carnes, sobre todo las inyecciones. Cambios hormonales, exacto. Ya, ¿cuál método Tenemos más? También el método de urgencia, que es la píldora del día después, en caso de que, por ejemplo, no quieran tener todavía hijos, haya el preservativo que se haya roto, o tal vez no hubo el momento del coitus interruptus, que como dije no es 100% efectivo. Entonces esta pastilla se tiene que tomar dentro de las primeras 72 horas. Valga recordar que no es 100% efectiva. Tampoco. O sea, no es 100% efectiva mientras más horas pasen. Dentro de las primeras 24 horas es lo ideal, hasta las 72 horas, pero va disminuyendo poco a poco su efectividad. La efectividad. En eso de aquí también hay que detenernos un poquito para aclarar que esta píldora no es abortiva, porque también hay, o sí es, eso de aquí también tenemos esa duda. Sí, esa duda es y siempre existirá. Es una gran controversia, porque hay estudios que dicen que no es abortiva, pero en realidad esta píldora lo que evita, o los otros estudios demuestran, es que se implante ya el óvulo fecundado en la matriz, es decir, en el útero. Por eso es que hay algunos que consideran que sí es abortiva, un micro y aborto. Otros dicen que no es abortiva. Entonces siempre existirá esa controversia entre lo científico y lo católico. Doctor, también sobre lo mismo de la píldora del día después, mencionar que tampoco puede ser utilizada, he escuchado o he leído también que solamente debe usarse máximo en el año 2 o 3 veces, porque tiene efectos bastante fuertes. Es que hay personas que mantienen relaciones sexuales y dice, esta es la píldora de emergencia. O sea, ya se les hace costumbre. Así, se les hace costumbre y lo toman como un método de anticoncepción. No, deberían tener en cuenta que es un método de emergencia. Si quieren planificar, necesitan tener los anticonceptivos, ya sean las pastillas por vía oral o las inyecciones. Incluso los preservativos como métodos de barreras, para tener muy en cuenta o en consideración, que es el más utilizado. También no
depende de su efectividad también por a veces la colocación, hay personas que no saben colocárselos e influye demasiado también. Entonces eso es lo que tienen que considerar, que esta pastilla es solamente de emergencia, que como dice usted no se la puede utilizar muchas veces en el año, y otras personas que lo hacen un hábito y que lo utilizan durante el mes 3, 4 veces, el siguiente mes 3, 4 veces. Entonces, pero ¿por qué no planificar? ¿Por qué no ir donde un médico de confianza, una doctora de confianza, como usted dice, un ginecólogo, un obstetra, y poder consultar qué método desea elegir? Porque están en su derecho de elegir el que mejor les convenga, ya sea el de barrera, de los que hemos hablado, los hormonales, puede ser incluso que no quieran de esa manera, pero quieran hacerlo por métodos naturales, que como dije no hay 100% de efectividad tal vez, o el implante, que es de 3 años, de 5 años. También tenemos el otro método que también la T de cobre, que también es por 5 años. Y en caso de que ya tengan, con esto se va a evitar incluso los embarazos precoces en adolescentes con los métodos anticonceptivos, y también recordar que hay métodos definitivos. Eso también, allá iba, los métodos definitivos, que es la vasectomía en los hombres y las ligaduras de trompas, de falopio. Sí. Ya, en cuanto a eso de acá, la vasectomía, hace poco leí que tampoco es definitiva ya, o sea, que si la persona desea puede haber una reconstrucción en eso, en los conductos. Sí, ha evolucionado mucho la ciencia, entonces antes se creía que ya no se podía. Irreversible. Era irreversible eso, y también lo de las trompas, la ligadura de las trompas de falopio. Pues ahora he escuchado y hay muchas personas que dicen que sí les están reconstruyendo, incluso mujeres en que ya ha habido, he conocido 2 o 3 casos donde que ya ha habido una reconstrucción de trompas de falopio, y dice que están en un proceso con sus médicos de confianza para, o sea, los especialistas, mejor dicho, para poder llevar a cabo un embarazo. Una concepción. Sí, una concepción. Es interesante, pero en todo caso, si ya esto de los métodos definitivos debe ser una decisión bien pensada, ¿no? Una decisión bien pensada. Tanto de parte del hombre y de la mujer. Se toma en conjunto. Lo único que se recomienda en este caso es mantener los métodos anticonceptivos para realizar una buena planificación y no tener, como les dije, dependiendo del sistema socioeconómico en el que se encuentre la pareja, como quisiera desarrollarse para combinar también sus proyectos y poder ver que le alcance la situación económica para tener 2, 3, 4, 5 hijos tal vez. Entonces, en ese sentido, sí, necesitan ellos como planificar de una mejor manera para poder llevar a cabo todos sus proyectos de vida. Sus proyectos de vida. Y para sus hijos. Claro, qué bueno, doctor. ¿Algo más que usted quiera agregar? Hemos tratado de ser lo más didácticos posibles y hablar en un término que la comunidad también en algo que nos comprendan y poder concientizar a la ciudadanía de que puedan ellos adquirir o necesiten consejería sobre los métodos de planificación familiar y los métodos anticonceptivos, incluso sobre la educación sexual, para que ellos puedan tener en consideración que hay muchísimas alternativas, más que todo, como les decía, en los jóvenes, para que no existan embarazos precoces, que comiencen a utilizar, en caso de que ya tengan relaciones sexuales, métodos o planificación familiar, porque también a veces 3 o 4 niños es un poquito complejo, muy complicado. A veces la situación económica es muy difícil, entonces deberían considerar un poco. Un poco, y también recordarles que incluso hay muchos de estos métodos que son provistos de forma gratuita por parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública también obsequia los preservativos, tanto masculinos como femeninos. También píldoras, también las píldoras, y no sé qué otro método. Las inyecciones, algunos antes los implantes. Antes los implantes, ahora creo que ya no. Dependiendo de que tengan en stock. También podría ser. Entonces, de alguna manera es importante mencionar que sí, la planificación familiar no es que es demasiado costosa y que digan, no, es que yo no tenía dinero y por eso no pude planificar, sino que de alguna manera también es importante solo tener un poco de responsabilidad y también de pensar en el futuro ser, ¿no? En qué condiciones se lo va a recibir y todo esto. Entonces tener un marco armónico tanto físico, psicológico, social, para dar la vida, traer al mundo una nueva vida, y si no es así, si no cree que es el momento correcto, para eso existe la planificación familiar. Por eso hoy hemos expuesto todos los métodos que hay, los métodos de planificación, todos los posibles, desde los naturales que están al alcance de su mano. Entonces,
ya la decisión está en la ciudadanía. En la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor, Muchísimas gracias por este espacio. Ha estado con nosotros el doctor Gonzalo Rivera con el tema del día de hoy, planificación familiar. Y de todas formas, usted, mi querida amiga o mi querido amigo, acuda al lugar de salud más cercano, a la unidad de salud más cercana, si desea mayor información al respecto. Y si no, pues también puede hacerlo acá al consultorio del doctor, que está ubicado En la ciudad de San José, calle 16ª y Babahoyo. Ahí está, calle 16ª y Babahoyo. Usted atiende De lunes a viernes, de lunes a domingo. de lunes a domingo. Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes. Al volver estaremos ya con muchísimo más para compartir con ustedes acá en Días Activos.